en total libertad, sin ropa. Los jóvenes están cambiando muy rápidamente. Hello people, el día de hoy vamos a explorar una playa en Cuba con una historia muy interesante. ¿Será una playa nudista? Vamos a averiguarlo. La Cuba de antes de la revolución era famosa por sus playas exclusivas y sus misterios. El día de hoy vamos a viajar a una de esas playas, precisamente a una Girón. Las guaguas Girón, cuyo nombre se debe a un hecho histórico, se idearon al principio de los años 70 con el objetivo de mejorar la situación del transporte en el país. No sé si en ese tiempo mejoró algo, pero actualmente la situación está en retroceso. Tras la caída de la Unión Soviética, las piezas necesarias dejaron de llegar a Cuba y la producción de autobuses Girón se suspendió a partir de 1990. Este lugar tiene un aire de exclusividad, casi como si estuviera reservado para personas que buscan la privacidad total. Y es que precisamente nos encontramos en la parte de atrás del nuevo Hotel Meliá Trinidad y nos acaban de informar que nosotros no podemos usar ni las tumbonas, cosa que entiendo porque pueden ser del hotel, de los clientes del hotel, pero tampoco podemos usar las sombrillas, que pensé que eran de la playa. Entonces ahí vamos en busca de una matica, que es lo que queda para los pobres cubanos. Y les sigo contando la historia. Antes de 1959 muchas playas en Cuba eran de acceso restringido. Los resorts y hoteles de lujo controlaban el acceso a las mejores franjas de arena y mar, asegurando privacidad y exclusividad para sus huéspedes. Por ejemplo, Varadero es uno de los ejemplos más icónicos, mientras los visitantes en aquel tiempo, no ahora, disfrutaban de un lujo sin igual. A ver, veamos qué piensan los locales. Yo no sé si lo haría. ¿Qué tú harías? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Luisillo? Yo sí, pero con ropa. ¿What? Entonces lo desnudo. No, pero iría a vacilar nomás. Ellos son novios. Hasta hoy. No lo creo. Hasta el día de hoy. Ahí lo ponías en ¿Y negro. tú? ¿Harías nudismo? Apenas puedo tener traje de baño. Ah, ¿y tú? Tampoco. ¿Y tú? ¿Y tú, Chávez? ¿Pero por qué no? Pero vos me preguntas. Bueno, caballero, el problema es que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de playas, ¿no? Pero sí hay muchos turistas que vienen a Cuba, incluso en Trinidad he visto muchas turistas, mujeres principalmente, haciendo topless. Se acuestan boca arriba a hacer topless y a adorarse. Y bueno, es su decisión y están acostumbradas a eso, y además es lo que dice la compañera cuando se vayan del país, o sea, que nadie las conoce. Ay, será él. El nudismo ha sido una práctica controvertida en muchas partes del mundo. Se trata de disfrutar del sol y el mar en total libertad, sin ropa. En Europa había ya algunas playas nudistas, pero ¿qué pasaba en Cuba? A nivel internacional hay lugares como Saint-Tropez, no sé si es la pronunciación correcta, en Francia, eran famosos por sus playas nudistas. ¿Podría haber existido algo similar en Cuba? Vamos a seguir investigando. Cuba antes de la revolución era una sociedad bastante conservadora. Las normas morales y sociales eran estrictas y la desnudez pública no era comúnmente aceptada. A pesar de su fama como destino turístico liberal, la idea de una playa nudista en Cuba era algo muy inusual. Los cubanos tenían sus propias formas de disfrutar en la playa. Solían venir a pasar el día aquí con la comida de todo el día, arroz con gris, yuca, platanito, todo lo que se les ocurriera traer, y organizar en la playa sus reuniones familiares. Ahora, después de explorar la historia y las posibilidades, es hora de revelar la verdad. Esta playa en la que estamos hoy, aunque espectacular y en cierta forma privada, al menos este tramo que pertenece al hotel, no es una playa nudista. En realidad no hay evidencias claras de que hubieran playas nudistas en Cuba oficiales antes del 59. Las normas sociales y culturales simplemente no lo permitían. Aprovechando el viaje a la playa les comenté un poco de historia, pero ahora vamos a hablar de la actualidad. Con el acceso a internet en los teléfonos móviles el pasado año 2018 llegaron también, a través de terceras personas que compran en el exterior, porque en Cuba no podemos comprar directamente, tiendas online como Shein, Temu y Amazon, y el acceso a nuevas prendas de vestir para los cubanos, entre ellas trajes de baño de todo tipo. Años atrás, las opciones para comprar ropa a nuestro gusto eran ínfimas. Ahora, también lo son para la mayoría por los bajos salarios, pero al menos el que puede comprar tiene acceso a una mayor variedad y calidad. Bueno,
Calidad entre comillas, porque recientemente se hizo una inspección a alguna de estas tiendas y este fue el resultado. Niveles peligrosos de dioxano y metanol en productos cosméticos originarios de tiendas en línea como Shein, Temu y AliExpress. Ahora se reporta que otros productos en las mismas plataformas, entre ellos prendas de vestir, también registran altos niveles de sustancias peligrosas para la salud. En la más reciente inspección por parte de Seúl, en la que se evaluaron 144 productos, se encontró que los zapatos de Shein contenían niveles significativamente altos de ftalatos, productos químicos utilizados para hacer los plásticos más flexibles. Uno de los pares de zapatos examinados superaba el límite legal 229 veces. También se detectó formaldehído, un químico comúnmente utilizado en productos de construcción para el hogar, en las gorras de Shein, a un nivel el doble del umbral permitido. Recientemente también han surgido nuevos negocios privados aquí en Trinidad y en Cuba en general, y entre ellos tiendas que venden la ropa de estas tiendas, pues por ser una de las ropas más baratas del mercado, con su venta se pueden obtener buenas ganancias. Así que el que no tiene la posibilidad de tener un familiar, amigo o hacer un encargo en el exterior también puede comprar en estas tiendas en físico, cosa que antes no era posible. Ahora, volviendo al tema de los trajes de baño, lo que quería comentarles es que años atrás estos eran más conservadores, quizás por la poca variedad o por las mismas normas sociales, pero en estos últimos años la sociedad y principalmente los jóvenes están cambiando muy rápidamente. Y al parecer no tienen problema con usar prendas de vestir que dejen ver más de su cuerpo. Supongo que todo esto se relaciona con la llegada tardía del internet, y pues la mayoría no teníamos conocimiento del mundo fuera de este país, del desarrollo, de los avances, de la variedad, de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ni yo misma tengo idea de muchísimas cosas, así que ustedes se podrán imaginar el atraso que había y todavía hay aquí. Así que no dudo que en cualquier momento sí exista realmente una playa nudista. Espero que hayan disfrutado de este viaje histórico y el misterio. Si les gustó este video, recuerden regalarme un like, suscribirse a este canal para más contenido como este. ¿Y ustedes se bañarían en una playa nudista?